tardes tengan todas las personas que nos acompañan y sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. La tarde de hoy daremos continuidad con el ciclo de conversatorios que ya habíamos anunciado, que hemos desarrollado en complicidad con la Comisión de Investigación de la Escuela de Artes Dramáticas. La tarde de hoy estaremos hablando del trabajo de las y los diseñadores. Para esto me acompañan tres invitados y además de nuestros invitados también vamos a contar con la colaboración de Rolando Salas, quien además de ser miembro de la Comisión de Investigación de nuestra escuela, también estará desempeñándose como moderador de este espacio. Sin más preámbulos, le cedo entonces al micrófono a Rolando para poder conocer a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues, conozcámosles. En este caso, le doy la palabra primero a Mallory. Mallory. Listo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo soy Mallory Grillo, diseñadora de vestuario, también directora de arte, actriz, directora y escritora, pero actualmente estoy cursando mi maestría en diseño de vestuario para teatro y ópera en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Eh, Hago un poco de todo, pero creo que la principal cosa que me representa es como una artista apasionada por la plástica escena, especialmente el vestuario, más como una diseñadora especializada en vestuario de teatro, con experiencia en cine y experiencia en danza, pero específicamente de teatro. Gracias, Mallory. Eh, Don José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, mi nombre es José Manuel Conejo, soy profesor de la Escuela de Artes Dramáticas. Yo me desempeño en el diseño sonoro, es mi pasión. Por ahí la música, la composición musical es algo que también le he estado haciendo desde hace ratillo, pero ahora siento como que tengo el lenguaje y los conocimientos para poder componer. Yo me licencié en la Escuela de Artes Dramáticas como actor, pero me gradué en una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, y ahí estuve de 3 años y medio trabajando con Rick Thomas, todas las técnicas de diseño sonoro y de composición. Y bueno, ahora estamos tratando de implementar poco a poco todas estas técnicas y conocimientos en la Escuela de Artes Dramáticas, y ahí vamos teniendo resultados muy, muy interesantes con los chicos y las chicas. Muchas gracias, Conejo. Y Mariela Richmond. Bueno, justo, mi nombre es Mariela Richmond. Yo también soy profe de la Escuela de Artes Dramáticas y también de la Escuela de Artes Plásticas, que justo fue donde me formé. Yo soy artista visual. Lo que pasa es que con el tiempo fui trabajando con personas del gremio y terminé haciendo una maestría en artes escénicas que complementa algunos estudios que hice afuera, en Argentina, en Chile y en Colombia, específicamente sobre el trabajo de objetos en escena. Ahora particularmente me interesa el trabajo con los objetos, que no me gusta llamarlo utilería, pero con los objetos simbólicos de la escena y pensar en el espacio performático de esos objetos con los actores, actrices, intérpretes. Bueno, muchas gracias. Pues un placer tenerles aquí. Ya para entrar en conversación, me gustaría, pues, hablando siempre como un poquito también desde su pasado, no negar su pasado, sus pasados formativos, diversos. A ver, uno dice diversos porque somos personas diversas, pero tenemos esos lugares de encuentro que es la escena, que es el diseño. Em, También pensando en sus procesos y experiencias pasadas y presentes, eh, ¿cómo vinculan ustedes estas metodologías que han ido desarrollando, esto que Mariela describe sobre esto que está desarrollando con los objetos, o que José Manuel, estas cosas interesantes que mencionó, usó ese adjetivo, interesantes, o que Mallory, esas cosas que les apasiona, que también usó ese adjetivo? ¿Cómo vinculan ustedes
estos trabajos y estas metodologías con sus procesos de investigación. Hay una separación, están en conjunto. ¿Cómo relacionan ustedes su quehacer y lo investigado con las aplicaciones que hacen en el trabajo escénico, en puestas en escena? eh, ¿Cómo hacen estos vínculos? Aquí le doy la palabra primero a Mariela, que fue la última que se presentó. Bueno, yo creo que están completamente relacionados, al menos en mi caso, creo que las aulas en esos dos mundos, ¿verdad? En los que yo comparto mi tiempo, que es en la escuela de diseño y en la escuela de dramáticas, todo el tiempo estoy pensando en una traducción bidimensional y una traducción a cuerpo, ¿verdad? Como que creo que el aula es un espacio para pensar también en las formas de representación, en los elementos simbólicos. Creo que es un lugar que yo he encontrado, sí, que es muy bonito para pensar de manera colectiva. Y creo que esas investigaciones van cambiando en el tiempo. Yo, por ejemplo, al inicio, sí me interesaba mucho cómo trabajar bloques muy grandes digamos, de espacio para poder interactuar con el videomapping, por ejemplo. Y que con el paso del tiempo me he ido como a una escala mucho más pequeña porque me he encontrado que por el sistema de producción que tenemos en el país, los presupuestos también son un tema, ¿no? La forma de girar una gran maquinaria constructiva es un tema, cómo lo meto en un transporte. Entonces, me ha interesado encontrar más bien como las capas de conceptualización que puedo encontrar en los objetos para que los intérpretes puedan realmente vincularse con esos objetos y puedan encontrarle como una multiplicidad de significados. Y lo último que siento que está vinculado es que yo hace 3 años que me vine a vivir muy cerquita de las montañas y aquí he empezado un trabajo de investigación sobre ecoescenografía, ¿verdad? Y es ya pensar como en la materialidad de esos objetos que estamos produciendo, porque ciertamente es un gran tema, ¿verdad? Y me ha pasado varias veces que he terminado de diseñar una escenografía y a los meses está ahí tirada fuera de, ya sea de la compañía o está en las bodegas del teatro, el que sea, ¿verdad? Y esa forma de producción a mí ya me estaba causando como un conflicto emocional, pero también en términos técnicos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos materiales que estamos utilizando? Entonces, actualmente estoy trabajando en un par de cosas que tienen que ver como, por un lado, con tintes naturales y por el otro lado, con las formas de reutilización de los materiales, ¿verdad? Como no solamente digo como, bueno, desechos, sino más bien cómo puedo utilizar sí, los diferentes materiales una y otra vez sin que se vea de la misma forma, ¿verdad? Sino realmente pensar en, sí, en cómo puedo mirar o cómo puedo volver a mirar esas materialidades. Entonces creo que pasé ahí por un lapso de tiempo muy largo, pero es más que todo para responderte que yo creo que sí, que las intenciones o los deseos de investigación que una va teniendo con el tiempo, en mi caso se ven reflejados en las aulas, creo yo, pero también en las puestas en escena con las que trabajo. Gracias, Mariela. José Manuel. Bueno, yo diría que mi línea de curiosidad, porque no sé si todavía es de investigación, va mucho de lo que aprendí de Rick en Estados Unidos, que me parece que es una aproximación que cae en algo concreto, que eso es una de las cosas que a mí más en general me preocupa. Em, por ahí los que somos docentes y ustedes como especialistas, digamos, del cuerpo, del trabajo del actor, saben que actuar puede volverse una cosa como muy etérea y a veces cuesta llegar a resultados porque una como actriz, como actor trabaja con el cuerpo, pero como que esa humanidad se asume que llega a la otra persona porque como yo lo estoy haciendo y yo lo siento, ergo se transmite. Y esos son los problemas que no necesariamente resultan en el diseño. De ahí el trabajo de Rick es donde me permitió como entender una cosa muy importante que tiene que ver con las neurociencias. El trabajo de Rick va desmenuzando cómo la evolución del mamífero derivó en el oído y sobre todo en el cerebro que tenemos y permite estimular partes
del sistema límbico que tienen que ver con la emoción. Entonces mi trabajo es literalmente hacer sentir a la gente lo que yo estoy sintiendo, porque eso que a mí me están pidiendo que yo sienta es lo que pide la obra o el montaje que yo sienta. Entonces, dicho es muy sencillo, pero hacerlo es una cosa bien complicada, porque no lo que yo sienta necesariamente lo van a sentir ustedes. Entonces, ¿cómo hago para conectar en espacio y en tiempo? Rick habla de varias cosas que a mí me parecen muy importantes, que son las que yo llamo ecuaciones dramáticas. No, él no las llama así, pero yo las llamo así porque es como más fácil de entender. Y se basan en cuatro, digamos, enunciados. El primero es tiempo es igual, perdón, música es igual a tiempo manipulado. Es decir, no es nada más como que pongo cosas al azar. Esas intenciones que yo tengo con los objetos o esas intenciones que yo tengo con el vestuario tienen un viaje que necesita llegar en un momento justo, en la canción de la obra. Entonces estoy orquestando con eso y entender eso es fundamental para no adelantar, pero tampoco poner a retrasar. Es decir, todos estamos cantando la misma canción. Música es igual a tiempo manipulado. Y luego él dice que danza es igual a música. Eso quiere decir que todo el viaje visual de cómo se mueven las personas en el elenco, cómo entran y salen los objetos, tiene una armonía. Entonces, desde ahí ya comenzamos a sacar digamos, del área del oído toda la parte musical. Es decir, esto que estamos viendo es una danza de un montón de cosas. Luego habla de que canción es igual a música más idea. Y eso es una cosa muy interesante porque entonces ahora yo comienzo a entender que mi trabajo es soportar un concepto, una idea que va transformando, que va desarrollándose a lo largo de la obra, y yo soy el vehículo que permite que esa emoción sostenida por la música y los sonidos y la musicalidad de la obra comience a entrar aquí, en la parte emotiva de la gente. Una cosa muy interesante que yo no había caído en cuenta es que toda la parte emotiva del cerebro básicamente entra directo, no pasa por los canales racionales. Entonces uno comienza a entender, wow, por eso es que la gente comienza a sentir primero y luego pensar después. Por eso es que uno canta un himno nacional, no doble pacha, y después uno comienza a analizar por qué yo estoy cantando esto. Claro, es porque la música te está mediando por otro lado. Y por último, y aquí cerro, digamos, como la primera parte de la pregunta, teatro es igual a canción más mímesis. Y mímesis como un término ahí que levanta roncha en algunos lados, pero considero muy importante retomarlo porque desde el punto de vista donde lo llama Rick, es como más o menos lo entendía en el teatro griego, que es volverse la cosa. Esa idea que yo quiero eh, representar ya no es representar, yo soy a través de la música, yo soy a través de los objetos, yo soy a través de la escenografía. Y la canción viene a ser todo el conjunto de cosas, como la música de toda la obra sostiene una idea que va entrando desde la parte emotiva para volvernos todas y todos parte de un ritual que es mucho más grande, que es imperceptible, pero que está ahí. O sea, perdón, no es imperceptible, es intangible, no lo puedo tocar, pero lo puedo sentir, puedo conectar en tiempo y espacio con cada una de las personas que está a mi alrededor, con lo que sucede en la escena, que es un medio, pero también con la gente que me acompaña. Entonces, es un poco va por ahí, digamos, mi línea de investigación, eh, grosso modo, pero eso es básicamente, digamos, como respondiendo a tu pregunta, Rolando. Muchas gracias. Bueno, yo estoy fascinado escuchando y ahora Mallory, ¿qué me queda para fascinarme? Mallory. Gracias. Bueno, mi actual investigación con la que estoy trabajando, que también surge como de una pregunta y me parece muy interesante que Mariela y Conejo mencionaron cosas que tienen que ver mucho con lo que estoy haciendo, que fue, número uno, la cantidad de desecho que como artistas creamos en el teatro, la cantidad de vestuarios que son utilizados solo una vez y luego se van a una bodega. Y es un desperdicio de dinero, de verdad, aparte de que vivimos en una sociedad donde no cualquiera puede consumir ropa, no cualquiera puede comprarla, y es donde empezó como la pregunta de, ok, viene de una necesidad. Costa Rica es un país que el presupuesto en teatro siempre es limitado, y de ahí empezó mi creatividad de hacer vestuarios a partir de lo que llamamos en Costa Rica tiendas americanas. Y es como una cosa de, ok, lo que encuentro se va a la escena.
Pero cuando uno llega a una mayor escala a un país como este y lugares como Broadway, se da cuenta que hay cantidades enormes de desecho que se hace por una obra que tal vez se monta solamente por 2 semanas, me pareció que es el momento como de hacer una investigación en, ok, ¿qué estamos haciendo? Porque no es solamente poner la ropa por ponerla, porque los vestuarios tienen un significado, los vestuarios tienen una forma de comunicarle al espectador y necesitamos conectarnos con ellos. Pero ¿cómo hago yo para que un objeto que ya fue inventado funcione para lo que yo estoy creando con mi diseño? Entonces la idea es crear vestuarios a partir de desechos, más que todo lo que conocemos como desecho de nuestro propio hogar. No es como que vamos a agarrarlo de reciclaje y vamos a hacerlo en agua, sino que una cortina, de una colcha, de un edredón, crear cosas que ahorita está como muy, es como un boom muy importante en la moda, porque tenemos todas estas tiendas de diseño y de consumo que son fast fashion, que es conseguir, yo podría mandar a pedir vestuarios y me llegan el día siguiente 20 prendas exactamente iguales que cuestan $5 cada una, pero a la hora de la hora que estoy haciendo yo con esa ropa, si luego la voy a botar o la voy a guardar en una bodega y va a tardar 10 años y luego se va a botar o se va a regalar. Entonces, la investigación viene como de preguntarme qué realmente vale escena, para qué va la escena y cómo yo ese objeto lo hago un objeto viable y utilizable, pero que no solamente funcione para esta puesta, sino que también otro diseñador pueda tener la visión de ver ese objeto y transformarlo. Entonces es como vestuarios transformativos, buscar eso y al mismo tiempo comunicar con él, porque básicamente ya todo está inventado, ya todo está diseñado, ya todo está hecho, entonces está en nuestras manos como artistas creativos utilizar lo que ya está inventado, lo que ya está diseñado, reciclar lo que se tiene para poder darle una vida. Pero no es solamente como nada más ir a la tienda americana y conseguirlo, sino también es mostrar que una prenda puede servir para diferentes épocas. Entonces es como abrir la apertura al futuro de como diseñador, yo creo, abriendo las posibilidades con lo que ya tengo, no necesitando construir, a pesar de que, verdad, en este país se cuenta con muchísimo presupuesto, en Costa Rica no, con los pocos presupuestos, la idea es enseñar a las nuevas generaciones, especialmente a los actores, que son los que más se molestan de utilizar ropa reciclada o ropa que ellos dicen, pero es que esto es viejo, pero ya esto fue usado, es que no es nuevo, no es cómodo. Explicarles la necesidad de que el teatro no puede seguir generando basura, no podemos seguir generando porque nos vamos a morir todos y vamos a tener bodegas repletas de vestuario que no nos sirven de nada, no nos sirven para calentarnos porque son visualmente hermosos, pero no funcionan para la sociedad. Entonces la idea es empezar a crear como una forma de diseño más sostenible para esa sociedad y al mismo tiempo darle la oportunidad a los diseñadores creativos de ver las posibilidades en los lugares donde no se encuentran. Desde, como dije, cortinas, edredones, alfombras, bolsos, se pueden crear muchísimas cosas. Muchas gracias. Quería aquí preguntar, siempre girando alrededor de esta misma, como este mismo detonador, alrededor de los vínculos entre sus investigaciones, la metodología y la puesta en práctica. Eh, Ustedes tres hacen referencias, lo cual me parece muy acertado, hacia pues, las necesidades contextuales, ¿verdad? De nuestro país, de la puesta en práctica, del presupuesto, de esto que Mariela llamó la ecoescenografía, esto que Conejo describe tan claro, ¿verdad? De por dónde entra para lograr algo, ¿verdad? Que lo tenemos todo, todos. Quería preguntarles, ¿cómo ha sido su camino entre, a ver, porque de alguna manera hay una trilogía que mencionan ustedes tres entre necesidad, sustento investigativo y puesta en práctica, pero que no necesariamente tienen un orden. A veces fue la puesta en práctica primero, luego me vi con la necesidad, luego hay un sustento investigativo que pongo en práctica, que tal vez hasta he tenido que criolizar, para usar esta palabra, que lo dicen Mallory muy claramente, ¿verdad? Una cosa que también estoy seguro que José Manuel, bueno, por conversaciones tenidas fuera de este espacio, de pues estos equipos tenía
allá, pero esta criollización, esta necesidad, digamos, de la puesta en práctica en Costa Rica. ¿Cómo ha sido, digamos, ese camino con esa triada? No sé si me explico entre el sustento investigativo que he desarrollado, pero también que me compartieron mis maestros, a veces maestros de un libro, pero maestros que compartí, maestros y maestras, con la puesta en práctica, con esta necesidad de aterrizar a nuestro contexto. ¿Cómo ha sido ese camino? Aquí, Mallory primero, que fue la última. El camino es rocoso, completamente, porque es entrar con nuevas generaciones que si bien sí entienden un poco esto de la sostenibilidad y cambiar y verdad que tenemos que reciclar, es difícil porque inmediatamente asumen que uno lo está haciendo como desde, voy a utilizar palabras que tal vez suenen un poco groseras, pero como desde la pobreza, como, ok, estamos haciendo teatro pobre, entonces estamos comprando estas cosas ya reutilizadas porque es teatro pobre y se va a ver mal, especialmente con directores, inmediatamente dicen, no, yo no quiero que mi rey de esta puesta en escena se vea pobre porque es un rey, pero uno tiene que entrarles con el diseño y decirles, ok, deme la oportunidad de mostrarle que algo que usted creía que era un desecho que encontramos en la calle puede funcionar, lo que necesita es amor y materiales que ya tenemos y nada más es ponerlo en escena. Un ejemplo muy claro fue la puesta en escena que estuvo en el Teatro Universitario, Maquinal, donde me tocó literalmente diseñar los vestuarios en un par de días. Al llegar ahí dije, ok, lo que teníamos pensado no funciona. Irme a todas las americanas de Costa Rica y decir, yo sé que ahí hay poder, lo que se necesita es tiempo y esperanza y encontrarlo. Y volver, mostrárselo a los actores y ver sus caras, como, no, es que yo no me quiero poner ropa usada, que huele a americana y decirle, no, necesito que se lo pruebe, necesito que confíe en que con un fajón, con unos zapatos, con un sombrero, esto se va a ver un poco diferente. Porque tendemos a querer ya por las redes sociales y por toda esta fantasía de la imagen, queremos ver todo finalizado. Las personas piensan que un pintor sube un cuadro a Instagram y les tomó 30 segundos hacerlo porque ven este reel de 30 segundos pintando. Pero no se dan cuenta que detrás de ese cuadro o detrás de esa imagen, de ese video, cocinando, etcétera, es demasiado el trabajo que hay. Entonces, quieren todo finalizado inmediatamente. Pues con las nuevas generaciones hay que explicarles que sí, tenemos reels o videos o TikToks de 30 segundos, pero en la vida real un proceso tarda horas, días, meses, años para que se vea bien o mostrarles que con un poco de tiempo y trabajo las cosas funcionan. Y yo creo que es donde más estoy como luchando con las nuevas generaciones. Yo creo que yo estoy en el medio, pero con explicarles que no todo es un producto final y que no todo tiene que ser necesariamente atractivo para la vista, como voy a hacer siempre bonito, voy a ver siempre que sea lindo, es explicarles que a veces los vestuarios sirven para un propósito más que verse bien en escena. Un vestuario también puede servir para explicar el contexto histórico, perdón, explicar el escritor, de dónde viene, explicar muchísimas cosas. Y también los vestuarios no solamente funcionan a solos, funcionan con una escenografía y unas luces. Entonces es como mi vestuario también al final se va a transformar hasta que esté en escena, cuando haya una luz y haya una escenografía. Entonces de repente yo me veo en la 01 con un vestuario y no me gusta, pero tal vez en el TU con las luces del diseñador, con el sonido, con todo, funcione. Entonces es como, ¿verdad? Es la paciencia. Creo que eso es el camino más rocoso de la investigación que me ha tocado, es explicarle a todos que con paciencia las cosas funcionan. Que sí, puedo lograr un vestuario reciclado, pero es coser y cortar y pegar y patronar y toma tiempo. Pero ese tiempo es mejor invertirlo en calidad humana que ir a comprar el saco que ya lo voy a encontrar perfectamente, preciosamente hecho por una tienda que tiene, ¿verdad? Fast fashion y no estoy realmente ayudando al planeta y luego ese vestuario se va a quedar encerrado en la bodega por años. Entonces, la parte más rocosa ha sido eso, el tiempo, la paciencia, explicar a las nuevas generaciones que no somos una historia de 15 segundos, que todo tarda mucho y que está bien, que el tiempo no se nos acaba, que aunque digan que el planeta se está acabando, tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo para finalizar y con tiempo las cosas toman ritmo y como que ya se completan. Gracias. José Manuel. Bueno, ¿desde dónde hemos abordado toda esta situación?
Yo diría que de todo lo que ya había experimentado antes de irme a la maestría y luego de regresar, no es necesario comparar un contexto con el otro porque claramente son diferentes. Creo que lo más importante en lo que yo me he enfrentado es cómo se aborda el conocimiento que ya tenemos y cómo se aborda el conocimiento que vamos a compartir. Eh, y ahí es donde considero que es una parte un poco compleja de manejar. Por ejemplo, específicamente en Paso, que Paso fue un proyecto único para mí, digamos, en mi experiencia, que nunca había hecho una cosa así. Implicaba hacer como una especie de hibridación entre teatro y cinematografía, que entendía, digamos, por separado, pero había que de una manera unir. Entonces, por ejemplo, digamos, en la parte tecnológica que tiene que ver con la necesidad de que Mabel quiera escuchar esto como si fuera una película, en una obra de teatro, aparecen, bueno, inquietudes como, ok, yo no tengo un cine, pero tengo la Compañía Nacional de Teatro con estos elementos. Mis compañeros de trabajo en la compañía entienden qué es lo que tiene que sonar, pero es mi responsabilidad hacerlo sonar. Entonces, eh, compartir estos conocimientos e investigar, por ejemplo, cómo funciona un sistema de audio en una sala cinematográfica fue una cosa que hubo que hacer. Eh, y luego comenzar a ponerlo a funcionar. Por ejemplo, no tenemos el sistema de Meyer Sound. Ok, no tenemos Meyer Sound, no tenemos Galileo, no tenemos esto, pero tenemos esto. Yo entiendo el concepto de cómo hacerlo funcionar y eso es lo que me importa. Porque, digamos, mucho del sonido envolvente que tenía hasta ahora sale a partir de la producción del diseñador. Es decir, yo para poder generar un sonido envolvente tengo que poder mezclar en 5.1 canales. Yo aquí en mi casa, en mi estudio, que luego tengo que replicar en el teatro con otra técnica porque es diferente, porque tengo que colocar mis altavoces de cierta manera y tengo que hacer que toda la audiencia quede irradiada con ese sonido. Eh, pero compartir esto para que todas las personas que están colaborando conmigo, sin tener que llegar, digamos, con la prepotencia de, yo soy la autoridad del sonido, eso es una parte que siento que a veces se nos va un poco la mano a la hora de diseñar. Eh, Primero que todo, porque los contextos son diferentes, las oportunidades no son las mismas, pero el objetivo es igual, es hacer una gran obra de teatro, la mejor que se pueda. Entonces, esa parte, digamos, de cómo maridar la tecnología con la técnica y el conocimiento es una que yo he ido como abrazando desde un lugar más, como con más cariño, entendiendo que la gente que trabaja a mi alrededor también quiere hacer una gran obra. Em, y la otra cosa que quería compartir también es esto que estaba hablando Mallory del tiempo y también la disciplina. Cómo el diseño implica tener un método de trabajo que te permita crear rápido y eficiente. Porque si hay algo que no se puede perder en este país es tiempo. Y eso creo que es una de las, voy a decir, falencias que más, que más aparecen en los procesos, digamos, de creación, sobre todo cuando veo las clases, porque se asume que la tecnología funciona de forma automatizada y eso no es cierto. Yo puedo automatizar cosas y puedo hacer que cosas funcionen automáticamente y ojalá que ChatGPT no nos quite ese trabajo porque en el momento en que lo haga automáticamente yo ya me jodí. No se necesita un diseñador, ¿verdad? Y hay como una cuestión como asumida de que esas cosas funcionan porque sí. Porque como que la computadora me entiende qué es lo que yo quiero hacer. Y no, al contrario. Diseñar es un proceso artesanal, de hecho, de crear las cosas. Mallory hablaba de ropa americana, de no sacar, digamos, todo de una, digamos, eh, como de una bodega o pedir, digamos, 20 prendas y ya hice el diseño. A mí me pasa lo mismo. Rick habla de no a las listas de compras. Diseñar el sonido no es, necesito un perro, una puerta, un timbre y un carro. ¡Boom! Ahí está el diseño. No.
Diseñar necesita que yo agarre esto como si fuera barro y darle forma y transmutarlo a lo largo de la obra. Agarrar un motivo y transformarlo y hacer lo que suene triste, hacer lo que suene alegre, y la gente ni cuenta se da de eso. La gente le pone atención a cosas que son reconocibles. Una de las grandes luchas que yo tengo como diseñador, y aquí le voy a pasar la palabra a Mariela, es la música comercial. Por ejemplo, ustedes no tienen idea de cómo saca de un espectáculo y cómo, digamos, arruina un diseño sonoro que yo ponga, por ejemplo, no sé, voy a pensar, Bohemian Rhapsody de Queen. ¡Boom! La gente se fue a su propio recuerdo. El que sea que tenga con Bohemian Rhapsody. Y ya los perdí del universo de la obra. Entonces, una de las batallas también que como diseñador, y no tiene que ver con la tecnología, sino más bien tiene que ver con una cuestión conceptual, es el uso de la música. Cuando una directora o un director se enamora de un tema que sí funciona para su emoción, pero no trabaja en función de la obra, porque te saca totalmente del universo. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, me ha costado también, pero a través de las técnicas de diseño puedo ir anticipando esos problemas, inclusive antes de que aparezcan. Yo, aquí puede haber un problema porque el autor pide esto, pide lo otro, voy a irme por otro lado para ver qué puedo proponer que sea similar, pero no igual. O sea, para que más bien aterrice yo a la gente, la reconecte otra vez en espacio-tiempo con lo que sucede en la escena. Muchas gracias. Mariela. Bueno, sí, qué bonito escucharlos porque resuenan un montón de cosas bueno, resueno primero con lo que dice Malo de lo truncadillo que ha sido, claramente, y también con el problema del tiempo, ¿verdad? Lo truncadillo, siento que al menos cuando yo regresé y empecé a buscar como quiénes más somos diseñadores acá o quiénes más, con quién puedo establecer las preguntas, con quién puedo eh, incluso ver dónde se consiguen materiales, cómo, ¿verdad? ¿Dónde están las bodegas? Y me di cuenta que no había un gremio como tal porque sabemos que en nuestro país no hay formación especializada en diseño. Entonces creo que poner ahí como el foco en el Laboratorio y Memoria de las Artes Escénicas, que para mí en ese momento fue como, antes de todos los problemas, necesito tener un grupo de gente con los cuales pueda conversar sobre bibliografía, sobre los temas, ¿verdad? Como que no tenía ese espacio. Entonces creo que eso fue un esfuerzo que fue muy importante. Bueno, yo creo que sigue siendo, pero en ese momento para mí fue muy importante porque encontré un lugar donde generábamos ahí un caldo de cultivo para pensar en estas problemáticas. Y de ahí surgió, conversando con los colegas, como la necesidad que teníamos todos de tener una investigación autoral, o sea, una investigación como diseñadores escénicos, y por el otro lado también trabajar con directoras, directoras, coreógrafos, coreógrafas, ¿verdad? Porque nosotras como diseñadoras, por lo general, trabajamos con una idea previa, ¿verdad? Un director tiene un texto, o aunque no tenga una dramaturgia, ya más o menos está trabajando como una dramaturgia de los actores, entonces nosotras nos unimos a una idea mayor, por decirlo así. Claramente aportamos un montón de cosas y somos como, yo pensaría que es como una contraparte de toda esa visualidad escénica. Sin embargo, a mí me parece muy importante que como diseñadoras tengamos una línea en donde no tenemos director, donde no tenemos coreógrafa y donde nosotras planteamos esas investigaciones, que a mí me ha pasado que por esas investigaciones siento que he llegado, digamos, a la performance de diseño y acción objeto, o he empezado a investigar como objetos de más pequeña escala, ¿verdad? Que después eso se sumerge en las investigaciones. Que son de corto plazo, ¿verdad? Tristemente, porque si uno no tiene esos espacios de investigación más largos, es casi imposible que en un montaje una pueda realmente investigar, ¿verdad? Aunque una se ponga una pregunta como, bueno, ¿qué pasaría si en este montaje yo me lanzo con texturas de no sé qué material? Es muy poquito el tiempo que tenemos para responder y aún más para ya entrar en el espacio, ¿verdad? Que a mí también me pasa un montón que tengo que defender que la escenografía también ensaya. Tengo que defender que es verdad que es un temazo, igual me imagino yo que con el vestuario igual y con el sonido, o sea, necesitamos ensayar en la espacialidad, con los materiales que son,
y muchas veces el corte del bendito tiempo hace que no tengamos. Entonces yo me iría como a esos dos puntos, como tener la posibilidad de una comunidad, ¿verdad? De una comunidad que pueda ser de escucha abierta para estos momentos en donde uno está como diseñando caóticamente y necesita como de un par que no es el director, que no es la persona que te está asignando, digamos, el trabajo, sino que es un par, digamos que del mismo diseño para poder encontrar esas discusiones. Y eso claramente va a generar también un archivo, que para mí también es muy importante, ¿verdad? Que nosotras seamos conscientes de que lo que hacemos es material, no solamente pedagógico, sino que estamos conformando una memoria país. Y por ahí también es un montón de tiempo, ¿verdad? Subir el portafolio, tener como estos espacios de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacemos así, entonces esa comunidad se resquebraja. Y entonces seguimos de pronto como haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque no hay preguntas, no hay otras preguntas que responder. Sí, eso es. Bueno, muchas gracias a ustedes tres. Este es un comentario personal, me parece muy hermoso, cómo sus quehaceres están relacionados con a ver, relacionados desde los malos lugares, pero con el resultado, con lo estético, con la puesta final y a veces hasta relegados en otros planos, digamos, donde no es prioritario, ¿verdad? Porque en esas jerarquías que nos vendieron en nuestras escuelas, en nuestros imaginarios, lo principal era el Dios director, directora, y luego los angelitos, actores y actrices, y luego por ahí el dramaturgo, dramaturga, pero su quehacer, pues está luchando. Y aquí lo que quería llegar es cómo coinciden ustedes tres en una reivindicación, a ver, más allá del elemento, de lo técnico, de lo tecnológico que implica sus quehaceres, una reivindicación a lo humano, a la paciencia, al tiempo. Conejo habla de lo artesanal del diseño, y lo artesanal es de las cosas más humanas de nuestros oficios, y de hecho yo creo que eso es lo que nos va a salvar de la inteligencia artificial, que nuestro oficio es antropológicamente artesanal, y eso nadie nos lo va a quitar. Más allá de mi comentario, ahí robándome el foco, y devolviéndoselo a ustedes, pero siempre de la mano con eso es con esto que están diciendo, porque están planteando desde muchos lugares procesos de reivindicación, aunque yo no sé si se tienen que reivindicar, pero de alguna manera creo que procesos de reivindicación, de convencer a otros y a otras de estas meticulosidades de su oficio, de su quehacer, de su proceso. Quería preguntarles, pensando ya en el futuro, en sus futuros investigativos, en sus futuros, de sus quehaceres, de sus metodologías, de sus técnicas y tecnologías, ¿cómo ven su panorama? Siempre en relación, sin desligarlo de, de esta validación, ¿verdad? Que necesita nuestro quehacer también, a veces validación, diría yo, a veces negativa, pero también a veces positiva, que con estos respaldos investigativos, ¿cómo ven sus panoramas? Siempre en función de la puesta en escena. Y aquí también rescatando lo que dice Mariela, no siempre sus quehaceres, bueno, no sé si los ven así tampoco, pero Mariela decía que a veces no siempre se necesitaría alguien que venga con la idea, pero no sé, ¿cómo ven sus panoramas? Aquí le doy la palabra primero a Mariela, que fue la última que comentó. Qué pregunta más difícil, qué pregunta más difícil, porque yo después de pandemia en realidad me siento bastante peleada con la escena, como que no, no volví a conectar de la misma forma.
quizá por lo que vi en pantalla y porque creo que en este momento me llaman la atención como los procesos que vinculan al público desde una experiencia, ¿verdad? No tan distanciados, ¿verdad? Eso es lo que yo, Mariela, persona, necesita en este momento, ¿verdad? Y por eso he estado como en procesos distintos, digamos, ahora el último proyecto que trabajé con Aviala, lo hicimos en un laberinto, o sea, en un espacio abierto, en un parque en Curridabat, se llamó Numen, y justo Numen lo pensamos como un laboratorio de experiencias. Y, y creo que ese es el lugar donde a mí me interesa estar en este momento, ¿verdad? Que al teatro logre vincular con una mediación donde la experiencia vuelva, sí, vuelva al teatro como eso, más a lo ritual, más a lo comunitario, ¿verdad? Esa, y vuelvo a decir, es como mi línea personal de investigación, ¿verdad? Otra línea, de pronto particular, es ya la producción de un espectáculo como tal, ¿verdad? Que yo también últimamente, de las primeras cosas que pregunto es cuánto tiempo tenemos. Y si tenemos 3 meses, yo sé que yo no puedo hacerlo, ¿verdad? No me siento en capacidad en este momento de dar respuesta a lapsos tan cortos. Primero porque siento que no tengo lugar ahí como de realmente entrar, ¿verdad? Y que a mí me interesa en este momento estar más en los ensayos, como estar ahí, pensar con ellos hacia dónde, ¿verdad? Como en ese lugar. Entonces, es una decisión muy particular en este momento, em, pero yo creo que también como diseñadora una vez se necesita ciertas cosas y yo sé que necesito más de 3 meses de trabajo y sé que lo que me interesa es que el cuerpo pase por otros lugares, que no sean solamente el espectador pasivo en un asiento, ¿verdad? Que igual estás viviendo un montón de cosas, pero esa vinculación, digamos, con el espacio afuera, como más caminar, todo el mundo pueda caminar, que todo el mundo pueda tomarse una tacita de té, que todo el mundo, eso me interesa muchísimo como investigación personal ahorita. Por ahí voy. Muchas gracias. José Manuel, Gracias. Voy a ir, bueno, rapidísimo. Validación o reivindicación. Bueno, en esa, bueno, ahí tuve la grata noticia de ser premiado con mis compañeros de diseño, precisamente por la obra Paso. Paso ganó mejor diseño el año pasado y bueno, a mí me parece que es un momento grande para el sonido porque creo, no estoy seguro, ustedes me podrán dejar mentir, no me dejan mentir o me... Ya me hice un enredo, ¿eh? Como me agarré yo solo una mentira. Pero no estoy así totalmente convencido si esta es la primera vez que sonido, el área de sonido se incluye dentro de los premios. No sé si eso es un hito, porque siempre se consideraron como elementos escénicos toda la parte visual, pero la sonora no, digamos, en el teatro. Entonces creo que ahí hay una señal de que algo se está haciendo bien, pero al mismo tiempo algo está cambiando en la visión y en los oídos de las personas que estamos haciendo teatro, porque creo que estamos comenzando a reconocer que el sonido va más allá de las listas de compra, de que hay un tratamiento y hay una intención que necesita ser trabajada y abordada con mucho cariño y mucho cuidado, dándole forma y transmutándola a lo largo, digamos, de los tiempos de ensayo, de diseño y también de la producción. Yo auguro un buen futuro para nosotras. Siento que esta apertura va dando pie a que las cosas vayan mejorando, aunque los presupuestos se van haciendo cada vez más chiquitos. Yo siempre les menciono a los chicos y a las chicas que por ahí me topé una vez con una frase, creo que es de George Orwell, no, este carajo que hizo eh, La Guerra de los Mundos, pero en radio. Ay, se me olvida el nombre. H.G. Wells. Exactamente. No, no, el de la radio, Wells también, Orson Orson Welles. Welles. Por ahí decía Orson Welles que el enemigo del arte es la ausencia de límites. Porque claro, en la restricción comienzan a aparecer grandes ideas. Es que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, ¿cómo lo resuelvo? Nosotras, yo como diseñador, me asumo como
una persona que resuelve problemas de la escena. No, no mete más problemas, porque no existiría entonces el lugar ideal. No tengo el Mayer Sound, no tengo Galileo, no tengo la megacomputadora, no tengo una mixer de 24 canales. De repente no me gusta el elenco tampoco. Me explico, puede pasar un montón de cosas. Entonces, yo creo que hay que trabajar con lo que hay. Y obligarse a trabajar con lo que hay en Costa Rica, me parece que es demasiado tuanis. O sea, que hay gente muy buena y hay condiciones muy particulares que me obligan a quemarme el coco. Y decirle a Manuel, sí, podemos hacer una película de una obra de teatro o al revés, no importa, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque quiero agarrar algo que mencionaba Mariela. El teatro es un medio de transmisión de energía. La obra no pasa ahí. La obra pasa en la cabeza de la gente que está sentada o caminando, como sea. Pero es mi trabajo como diseñador comenzar a trabajar esos estímulos. ¿Por qué? Porque hoy hay que competir con Netflix y con HBO y con todo eso. Entonces, cuando hablamos de experiencia, yo no hablo, tal vez aquí no soy tan como tan espiritual. Mi trabajo es ser un condenado manipulador de las emociones. Eso es lo que yo hago. Manipular las emociones de la gente a través del sonido. Eh, entonces tengo que garantizarle a las personas que cuando yo, no sé, apoye a Roberto, a Rolando, a Mariela en un proyecto, tengo que hacer todo lo posible para que ese momento, tal vez no es que sea memorable, pero le saque totalmente de su cotidianidad y la transporte a un lugar y a un tiempo que no es el de ahora. Experiencia. Entender que el teatro es una forma de mediar con las personas más que el fin, más que lo que está percibiendo con los ojos o con los oídos, sino lo que está sintiendo en ese momento. Y que se olvidó de que le acaban de chocar el carro y entonces y venía para la obra, era todo es un problema porque entonces ¿quién me paga eso? O el día que tuve en el trabajo, o sea, todas esas cosas. El teatro debería ser, o nuestra experiencia performática, o ese convivio, como llama Duati, tiene que ser de otro planeta, de otro mundo. Y mi trabajo tiene que ir en función de eso, de cómo a través del diseño puedo potenciar esas sensaciones, potenciar esa historia o potenciar, digamos, lo que sea que me toque hacer para regalarle a la gente un momento significativo que no va a volver a tener nunca, porque el teatro es efímero. Muchas gracias. Mallory, usted nos cierra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a diferencia de Mari y de Conejo, yo la veo más difícil porque hay una cierta tendencia a creer que el vestuario es solo vestir al actor, que cualquiera puede comprar la ropa, cualquiera puede tomar un libro que dice Historia de 1930, lo abro, veo cómo ese pantalón, mi prima la costurera lo cose y lo vámonos. Entonces, me topo mucho con la realidad de que existe el nuevo director diseñador, que es aquel director que no necesita un vestuarista porque ya tiene su Pinterest listo y nada más ocupa la compradora, como dijo Conejo, la lista de compras. Vaya y me compro unos zapatos café, vaya y me compro una peluca y yo digo, no, no, espérese, es que eso es completamente, eso se llama producción artística y es otro tipo de persona. Si no está mi nombre acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sentido? Y yo la veo muy difícil, especialmente en este momento con redes sociales, Instagram, TikTok, Pinterest, donde cualquiera puede vestirse bien, cualquiera puede verse bien, cualquiera se puede maquillar, cualquiera se puede peinar, cualquiera puede de verdad coser, porque aprenden a coser por YouTube, por TikTok. Entonces la pregunta es, como diseñadora, ¿qué puedo hacer para que por lo menos en Costa Rica se recuerden que sí me necesitan, de que no, aunque el director tenga su Pinterest listo, su tablero, yo tengo que llegar y decirle, ok, con ese tablero voy a mostrarle qué opciones le puedo dar y por eso está el arte del sketch, el arte del dibujo, el arte de mostrarle el cuerpo, porque creo que como vestuarista estamos en un, especialmente con el director diseñador, director que ya sabe lo que quiere, estamos en un tiempo muy, muy peligroso porque cualquiera puede comprar un libro de historia, cualquiera sabe perfectamente qué tipo de pantalón se usaba, si no lo pueden buscar en Google o el chat GPT lo puede decir en 5 segundos.
Lo que yo siempre digo es, ok, la inteligencia artificial nunca va a tener la emocionalidad de poder estar con el actor en una prueba de vestuario preguntándole cómo se siente. ¿Se siente bien? ¿Esto representa a su personaje? ¿Lo hace sentir? Porque creo que de las cosas que más me llenan como diseñadora de vestuario es ese momento cuando un actor viene y se devuelve, se voltea y dice, ya entendí este personaje, por eso ocupaba ese saco, porque tenía que venir de tal lugar y ocupaba el saco, entonces ya, gracias al saco, ahora entiendo de dónde vengo. Ese preciso momento es el que yo digo, eso me hace diseñadora. Otra experiencia que me hace diseñadora es conversar con alguien del público que se voltea y dice, sí, mi abuela de esa época se veía exactamente igual así y me inmediatamente pensé en mi abuela y las vecinas hablando. Y yo dije, ahí estaban, ahí está. Entonces yo dije, claro, mi investigación, mis horas de buscar fotos reales de personas reales, no del internet, eso hace que mi trabajo sea realmente importante, porque si no, cualquier persona lo puede hacer, pero estoy en el trabajo y la labor de educar. Entonces ahí es donde viene mi siguiente paso en la vida y mi futuro es, especialmente me encantaría volver a Costa Rica y decirles, ok, sentémonos todos porque el vestuario importa. Yo sé que por los últimos años hemos creído que es dibujar bonito, tener una prima costurera o una vecina costurera y saber americanear, pero el vestuario es todo un proceso de comunicación con el espectador, con el director y con el actor. No se nos puede olvidar nunca que también tengo un equipo de luz, un equipo de sonido y un equipo de escenografía, un equipo el póster que hacemos para la obra, las fotografías promocionales, es demasiado. O sea, el vestuario no puede ser solamente un pantalón que yo compré y ponérselo al actor porque se le veía bien o porque era lo que me alcanzaba. Tenemos la falsa idea de que el vestuario tiene que ser barato o que un vestuario bonito se ve caro. Yo creo que para mí la palabra más peligrosa en el diseño es la palabra bonito. Creo que me duele demasiado. Es que yo me quiero ver bonito, es que yo quiero que se vea bonito. Un director dice que yo quiero que todo se vea increíblemente bonito, precioso, hermoso. Y yo digo, no, espérese un momentito. Me estás hablando de Macbeth y querés que todo el mundo se vea hermoso, pero si hay sangre, todo el mundo se muere y entonces, es que no puedo poner un montón de traición y muerte en algo precioso y que venga la reina viéndose increíble. También tengo que hablar de la historia. Entonces ahí es donde está mi trabajo. Me gusta ver el optimismo de Conejo. La verdad es que me hace sentir muy contenta porque yo crecí sin saber nada de sonido, crecí sin saber absolutamente nada, entonces eso me motiva a decir, wow, por lo menos las nuevas generaciones van a saber qué es una consola. Porque yo salí de la Escuela de Artes Dramáticas y tan siquiera haber tocado una consola de sonido o luces en mi vida. Entonces me alegro que haya luz por ese aspecto y que en el Premio Nacional se haya incluido, porque no, que yo sepa, nunca lo había escuchado. Y también el sentido de comunidad que Mari comentaba, que yo pienso que eso es lo que a veces a vestuario lo dejan de medio lado, se les olvida, piensan que es compartir una paleta de color. Yo digo, no, es que yo soy comunidad, de repente yo necesito conversarle mucho a los diseñadores, pero también a los actores, pero también hasta el productor, al director, yo necesito que me integren, nada más es como, vaya cosa, tráigalo y póngalo. Y es como, no, pero invítenme a entender, invítenme a un vestuario, a un ensayo, perdón, porque piensan que es traiga los vestuarios, se los ponemos a los actores y si el zapato le chima, usted lo cambia. Pero no, es, yo quiero saber qué siente el actor, yo quiero ser parte también de esa comunidad que se está creando. Un vestuario también puede darle mucho a un personaje y un vestuario puede crear un personaje que también es como la siguiente investigación que me gustaría trabajar. ¿Cómo creo una obra a partir de solo vestuario? Gracias. Bueno, muchísimas gracias al estrés por compartir sus investigaciones, sus dudas, esta última pregunta, sus fes o su ausencia o sus motivaciones de lucha. Nada, muchísimas gracias. Gracias a la cátedra y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mallory, Mariela, José Manuel y Rolando por estar mediando en este espacio. Hemos podido conocer de muy buena mano los intereses y sobre todo rescatar algo importante, y es que toda la labor creativa que hacen a nivel personal y que en el caso de José Manuel y Mariela comparten en las aulas
tiene mucho que ver con esa responsabilidad del arte, ¿no? La responsabilidad social, la responsabilidad ética y la responsabilidad estética. ¿Cómo podemos cubrir esas responsabilidades sin traicionarnos y eh, cohabitando con nuestro sistema a nivel ecológico, a nivel ideológico y a nivel artístico? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá en este espacio de la Cátedra Sarastica, y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, también muchas gracias. Que tengan una feliz noche.